Yo soy Pedro Tarac. Yo diría que mi vida de emprendedor tiene como dos canales. Por un lado es la creación de organizaciones sin fines de lucro, con la democracia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, dedicado a la protección jurídica del medio ambiente. Luego, 13 años más tarde, Avina, una organización filantrópica, pero que básicamente apoya acciones colectivas a nivel latinoamericano que aporten al desarrollo de los pueblos. Y desde marzo para ahora, un Sistema B, que es una organización que promueve un nuevo tipo de empresas comerciales que tengan soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. Entonces me empecé a dar cuenta que en ambos tipos de emprendimientos habían algunos atributos comunes, que yo no tenía por qué diferenciarme ni de distinguir entre aquello que era sin fines de lucro de lo que era con fines de lucro, que en realidad los propósitos eran los que marcaban a ambos tipos de organizaciones. El propósito de crear valor público, el propósito de aportar en el tránsito de mi vida por esta tierra algo que sea original, mío, y aquello que se combina con la de mis socios, la de mis compañeros, ¿no? Para darle sentido a cada uno de estos emprendimientos, sentido trascendental. ¿Y cuáles eran los atributos comunes? Por de pronto, cualquiera sean los emprendimientos, tienen que generar una economía. No significa necesariamente que tienen que generar lucro, pero una economía para aquellos que están en esos emprendimientos. Obviamente, si es una sin fines de lucro, no tiene que generar lucro. Pero si es con fines de lucro, el lucro pasa a ser un indicador. Pero lo más importante es que genere la economía que permita que la gente pueda llevar adelante el propósito. Ese es un primer atributo común. Un segundo atributo común es que cualquiera sea el emprendimiento, tiene que generar bienes y servicios de calidad. El rigor, la disciplina, pensar en mejorar lo que uno hace todo el tiempo, aprender. Tercer punto importantísimo es el propósito social y ambiental en la que uno, se siente motivado, se siente apasionado, ¿no? Acá hace falta hacer coincidir las pasiones por aportar a este mundo con lo que es crear un bien público, un bien que le sirve a otros. Yo veo 5 contextos de transición para tomar muy en cuenta cuando uno hace una empresa o trata de repensar su empresa. En primer lugar, estamos transitando de una economía de concentración de recursos en pocas manos hacia una economía inclusiva, distributiva. Una segunda transición es que estamos transitando de una economía basada en los hidrocarburos, en el petróleo, hacia una economía basada en los renovables, ¿no? En las energías renovables. Ahora, esto no significa que cuando uno hace una empresa va a ser una empresa de eólicos o de solar. No, significa que cuando uno hace una empresa, piensa cómo va a bajar, las emisiones de carbono con lo que uno hace, ¿no? Entonces, eso significa baja las emisiones de carbono o quizás compra aquello que se produce con energías renovables, ¿no? O vende también de la misma manera. En tercer lugar, también que tiene que ver con el contexto, venimos de una economía basada en, usar y tirar los residuos a una economía que aparentemente ya está creciendo en conciencia, que es que residuo es recurso. Una cuarta transición es un tránsito hacia una economía de los ecosistemas y la biodiversidad, donde la producción se hace al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya no se trata de que hay que simplificar los suelos, reemplazar un suelo biológicamente vivo por un suelo químico para producir masivamente la soja. Tenemos que innovar, como sea, pero tenemos que innovar. Lo mismo con los océanos, lo mismo con los ríos, ¿no? ¿Cómo hacer para que vuelvan a ser lo que era antes, para sostener los sistemas de vida? Y yo diría que hay una quinta transición
que es la economía basada en los recursos naturales infinitos, a una economía de escasez de recursos, pero también de límites planetarios. Un ejemplo, más allá de la tala de 20% del Amazonas, significa que quizás entremos en una historia de no retorno. El Amazonas no vuelve solito después de más allá, ¿no? Entonces, con estas 5 transiciones, esto nos puede servir a los emprendedores para tomarlos muy en cuenta y pensar qué hacemos nosotros desde cada uno de nuestros emprendimientos, con fines de lucro y sin fines de lucro. Yo quería dar un ejemplo, una empresa que ha combinado estos contextos, que se llama Guayaquí. Guayaquí fue fundado por un grupito de amigos, uno de ellos argentino, que decidió dedicarse a la regeneración de 60.000 hectáreas de selva misionera alrededor de las cataratas del Iguazú. Y es una empresa que está certificada orgánica, comercio justo, y que es de esta categoría de empresas regeneradoras de vida. Otra característica interesante de esta empresa es que es una de las fundadoras de lo que se llaman las empresas B, ¿no? Que básicamente exige que sean creadas desde su propio estatuto, exige una rendición de cuentas anuales donde se le comunica al público cómo van midiendo y avanzando con su objeto social. Guayaquí en particular, todos los años tiene que decir cuántas hectáreas restauraron y cuántas familias y personas entraron en la cadena de valor, ¿no? Anualmente. Y la tercera condición que tienen esta categoría de empresas es que tiene que haber un sistema independiente de evaluación, de auditoría, independiente a este tipo de empresas, donde se certifique, se audite que realmente se está cumpliendo con las relaciones de la empresa con distintos públicos de interés, ¿no? El público de interés de los empleados, el de la comunidad, el de los proveedores y de los clientes, el de, digamos, del medio ambiente. No es ser la mejor del país, la mejor del mundo, sino ser la empresa para la ciudad, la empresa para el país, la mejor para el mundo. Un placer haber estado aquí.